Y voy a compartir mi pantalla. Poner la cámara. Muy bien. Entonces estamos listos para comenzar nuestra tercera semana del módulo. Ya son, esta es nuestra tercera guía, serán 5 guías, entonces ya vamos un poquito más de la mitad. Esta semana les traemos, esta es la última parte de la segunda parte del curso, ¿cierto? Teníamos introducción, después teníamos funciones y modelos, después la próxima semana vamos a ver límites y derivadas, y por último vamos a ver una, una guía donde ya todo pues, se junta para aplicaciones y análisis de modelos matemáticos. Entonces, esta semana lo que les traemos es la segunda parte de, digamos, este capítulo de funciones y modelos. Entonces, quiero primero mostrar la guía, hablar un poquito sobre el cronograma de la semana y, y después vamos a entrar pues, en materia de algunos de los puntos más importantes del tema. Si tienen preguntas, con mucho gusto por el chat o por el micrófono para contestárselas. Entonces, en esta guía ya habíamos visto cómo escribir funciones, ¿cierto? Habíamos visto tasa de cambio promedio y habíamos empezado a ver una librería de funciones. Ya habíamos visto función identidad y función constante, funciones lineales, funciones potencia. En esta guía lo que vamos a ver es funciones exponenciales, funciones trigonométricas, y con eso terminamos esta librería de funciones fundamentales, que son los modelos como los ingredientes básicos pues, de cualquier sancocho que uno termine llamando un modelo matemático. Es como lo que casi nunca falta, ¿cierto? Entonces, luego, en la segunda parte de la guía vamos a ver cómo hacemos para combinar estas funciones para hacer cosas con ellas, ¿sí? Y hacer cosas me refiero pues sobre todo a ajustarlos a problemas con la realidad. Entonces, les voy a compartir por acá. Este es el cronograma de esta semana. Tenemos, entonces, la guía de funciones y modelos 2. El tema de funciones y modelos 2 tiene la guía, que tiene la guía como cuaderno para los que para los que les gusta ver en Wolfram Player, ¿sí? Tenemos la guía en PDF. Tenemos 4 anexos que son sobre todo para explicar cosas y ejemplos más o menos puntuales, sobre todo que tienen como lo técnico, ¿cierto? Cómo hacer las operaciones, etcétera. Aquí tiene los 4 mismos anexos, pero como videos de YouTube, para los que quieran usarlo en YouTube. Aquí en cada uno de estos cuatro carpetas eh, está el PDF, el audio y el video, por si lo quieren ver nomás con el audio, nomás siguiendo el PDF. Tenemos unos ejercicios y tenemos las actividades, ¿cierto? Para resolver. Los plazos son los siguientes. Los ejercicios se cierran, el quiz se cierra el viernes a las 6 de la tarde, como la semana pasada, y las actividades las vamos a cerrar el sábado a las 11 de la mañana. Porque esta vez sí, se los prometo, vamos a poner el horario bien, vamos a tener la tertulia justo a las 11, ¿cierto? Porque la tertulia es un espacio que nos parece muy importante, pero creemos que debe ser después de que ustedes acaben su trabajo el sábado. Igual no nos queremos meter pues a la tarde del sábado, ¿cierto? Entonces, la idea es que trabajen, si les quedó trabajo por hacer hasta las 11 de la mañana, y a las 11 de la mañana entreguen, manden sus tareas, y si quieren conversar un ratico, entren a la tertulia, ¿cierto? La tertulia es un espacio para ya como no sé, como desahogarse y después de la tormenta compartir sus impresiones, lo que le gustó, lo que no le gustó. Ricardo también les comenta historias sobre lo que acabamos de ver, cosas interesantes, y ahí también estoy yo para recibir retroalimentación sobre el tema. Entonces es muy importante que asistan al tertulio. De nuevo les extiendo pues las disculpas porque el sábado hubo una confusión ahí con los horarios y pusimos la tertulia, era a las 9, propusimos que era a las 11, entonces algunos compañeros la perdieron.
Bien, entonces, esos son el cronograma de semana. Igual seguimos con lecturas activas de la guía hoy, el jueves, y tenemos asesoría permanente. Y ya dentro de cada uno de los grupos de investigación tendrán reuniones semanales. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el cronograma de esta semana? O las actividades o los ejercicios. Sobre las actividades de la guía, hay un montón de actividades. Esta vez, de verdad, tenemos una diversidad muy grande. Únicamente hay 5, deben hacer 5, ¿cierto? Y hay una única obligatoria. Ahorita se las muestro, pero tengan en cuenta que la única obligatoria está al final de la guía. Es decir, usted básicamente tiene que estudiar toda la guía antes de poder hacer esa actividad. Ya dentro de cada uno de los grupos de investigación, algunos de los docentes les van a poner otras actividades obligatorias. O sea, es decir, por ejemplo, los de astronomía, ya les va a mostrar, les van a decir, hey, estudiantes, deben hacer esta actividad. Y esa les cuenta, ¿cierto? Simplemente que dentro de cada grupo acuerdan cuáles son las actividades pues, que deben resolver. Igual, en total, tienen que responder 5. Entonces ya les voy a empezar a mostrar la guía. Para que la miremos. Entonces, esta parte ya la vimos. Después viene una parte de funciones exponenciales. Que se las voy a mostrar primero y ahorita entramos en materia. Las funciones exponenciales, aquí las presentamos en muchos contextos, ¿cierto? Son uno de los modelos fundamentales en este momento por el impacto de la pandemia y ahorita vamos a ver eso un poco. Entonces, aquí están escritas en varios contextos. Luego hablamos de funciones trigonométricas, ¿sí? Que creo que es una forma diferente a la que todos están acostumbrados a hablar de funciones trigonométricas. Y luego hablamos de formas de combinar funciones. Entonces, lo que les decía, hay un total de 34 ejercicios obligatorios pues, para responder en el formulario. Los ejercicios, recuerden que la idea es que los vayan resolviendo a medida que lean la guía. Son 34 ejercicios, o sea, son bastantes. Y hay un total de 13 actividades propuestas. Únicamente hay una obligatoria, que es esta, es la última. O sea, ustedes tienen que estudiar toda la guía para poder resolver esta actividad. Y ya algunos de sus profesores les dirán, por ejemplo, yo sé que los estudiantes de astronomía tienen que hacer la actividad 5, ¿cierto? Ricardo les dirá, vea, la actividad 5 es obligatoria para los estudiantes de astronomía, entonces ya llevan la 3 y la 5, tienen que escoger otras 3. Yo sé que, por ejemplo, los estudiantes de pandemia es muy importante que le piensen a la actividad, hay una aquí que tiene actividad, sí, es una actividad que está abajo, que es sobre el impacto de la cuarentena, entonces para que lo tengan. Pregunta Marjorie que es muy difícil seguir la metodología. Sí, yo sé, claro. Es que nunca, yo sé que es muy difícil. Es difícil para todo el mundo. Desde el principio lo sabíamos, pero es el tiempo que tenemos. Y otra vez, la motivación es hacer lo mejor posible, ¿cierto? No tenemos ninguna otra opción. Entonces, hagan lo que puedan, háganlo con el amor con todas las ganas y el amor que puedan. Traten de completar todo el material que puedan en la semana a la medida de sus capacidades, pero eso es lo que hay que hacer. ¿Cierto? Si únicamente pueden hacer la mitad de los ejercicios, está bien, pues completen las actividades que puedan, manejen bien el tiempo, pero yo entiendo que para todo el mundo es difícil. Para nosotros también es muy difícil tratar de enseñar esto en este tiempo tan limitado y bajo las condiciones. Pero aparte de eso, Marjorie, no podemos hacer nada más. ¿Listo? Bien. Entonces, miren dónde estamos, ¿cierto? Miren dónde estamos. Voy a empezar a escribir aquí en la pantalla.
para irles explicando algunas cosas y ya entrar en materia pues sobre, sobre Marjorie, pero, pues, pero ¿cuál es tu sugerencia? O qué querías que, pues, ¿cómo así que qué mal? No entiendo qué esperabas que te respondiera. Recuerden que la otra asignatura, la de ciencia experimental, es una asignatura de 2 créditos. ¿Sí? Eso ya lo habíamos discutido. Los créditos de la Universidad Nacional están asignados proporcional al número de horas que usted le dedica a cada asignatura. La asignatura de cálculo diferencial tiene 4 créditos. Entonces ustedes, casi que por definición de créditos, deben dedicarle 2 veces el tiempo a cálculo diferencial que a ciencias experimentales. ¿Sí? Yo sé que en ambas asignaturas hay actividades, pero o sea, el material de cálculo diferencial es un material largo, es difícil para todo el mundo, en todas partes del mundo. Hay que intentar hacerlo. Como les digo, lo único que podemos hacer todos es tratar de hacer lo mejor posible. Y nosotros estamos haciéndolo, pues, hasta donde nos dan las capacidades. De ustedes no pedimos más. No entiendo qué, o sea, yo no entiendo qué otra cosa podríamos hacer, Marjorie. Bueno, entonces, la idea es que con estas 4 tipos de funciones vamos a generar nuestra pequeña, bueno, que no es tan pequeña, pues, nuestra pequeña librería de funciones, ¿cierto? Entonces, recuerden que tenemos las funciones lineales, que son como de la forma mt más b. Tenemos las funciones potencia, que son de la forma t a la a. Y vamos a ver eh, ahora unas funciones nuevas. Vamos a las funciones exponenciales. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Es una base elevada a un exponente. Vamos a hablar de las funciones trigonométricas, que básicamente son 3, seno, coseno y tangente. Y ya, eso es todo. Bien. Con esas funciones trigonométricas, vamos, la idea es ser capaz de usarlas y tomar, por ejemplo, datos o, o ideas o opiniones de experta o leyes naturales, ¿cierto? Etcétera. Y con de combinar funciones, que es lo otro que vamos a ver en esta guía, otras formas de combinar funciones que son funciones dadas por tramos. Vamos a aprender a hacer las operaciones entre funciones. Vamos a hacer composición de funciones y vamos a hacer inversión de funciones. Esos son los temas de esta guía. Entonces, a partir de estas 2 cosas, de tener datos, ideas, leyes, y con esta forma de combinación, la idea es llegar a modelos matemáticos. Bien, entonces, de una vez le hago publicidad al taller de mañana. Mañana, Freddy va a hacer un taller precisamente de modelamiento matemático. ¿Sí? Queríamos pues hacer como eh, como eh, tener material aparte pues sobre este tema, pero nos queda el tiempo. De todas maneras, entonces lo que hicimos fue integrarlo dentro de toda la guía y vamos a hacer un taller con ustedes el miércoles dirigido por el profesor Freddy, donde nos va a básicamente ejemplificar este proceso que les estoy mostrando acá. Cómo coger la librería de funciones y algunas ideas, preguntas, párrafos, combinar esas funciones para generar modelos matemáticos. Entonces, muy importante pues que no se pierdan el taller de modelos matemáticos. Mañana
creo que es a las 2 de la tarde. Listo, estén pendientes del anuncio. Bien, entonces vamos a entrar en materia. Entonces lo que vamos a cubrir es esta parte y esta parte. Esto es lo que tiene esta guía. Bien. Y quiero hablar un poquito de lo más importante de cada cosa, para darles una guía de cómo puedes enfrentarse a la guía, etc. Entonces, los primeros modelos que vamos a, el primer tema nuevo que vamos a ver son las funciones exponenciales. Que son de importancia pues capital en este momento. Las funciones exponenciales son del tipo f de x igual. Entonces tenemos un número, llamamos la base, un número fijo elevado a la x. Bien, este número que es la base, se llama la base, es un número estrictamente mayor que 0, bien. Entonces, estas funciones aquí se comportan así. Eso lo tienen ustedes en la guía. Si la base es un número mayor que 1, tenemos crecimiento exponencial, ¿cierto? La función es creciente. Si la base es un número entre 0 y 1, tenemos una función decreciente, ¿cierto? La línea horizontal que pasa por el eje, por el origen, es una asíntota horizontal de todas esas funciones, y todas tienen la particularidad además que pasan por el punto 0, 1. ¿Listo? Cuando la base es exactamente igual a 1, ese no es un caso muy interesante, pues tenemos la función constante. ¿Listo? Bien. Entonces, crecimiento exponencial, eso se llama decrecimiento exponencial, porque la función es decreciente, y crecimiento exponencial porque la función es creciente. ¿Listo? Entonces, este es uno de los temas más importantes, especialmente por la situación de pandemia que estamos ahora, porque lo vemos mucho. Voy a escribir aquí una vez. Si A es mayor que 1, entonces tenemos crecimiento exponencial. Y gran parte de lo que les queremos mostrar en esta guía es entender qué significa eso, qué significa el crecimiento exponencial. O sea, cuál es la gravedad, cuáles son las implicaciones, ¿sí? ¿Cuáles son cuándo puede hablar uno de crecimiento exponencial o no? Porque les voy a mostrar una cosa. Esto de crecimiento exponencial, voy a hacer aquí una búsqueda aquí en vivo en Google sobre crecimiento exponencial en las noticias. Voy a buscar la palabra exponencialmente. Los periodistas típicamente abusan de esta palabra y lo usan mucho y lo usan a veces sin entender la gravedad del asunto, ¿cierto? Y quiero convencerlos a ustedes de cuál es la gravedad del asunto. Entonces, por ejemplo, dice, es lo que apareció hoy, todos son noticias de esta semana. Entonces dice, el consumo de videojuegos está creciendo exponencialmente. No creo, esto debe ser falso. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, hay alguien que le están demandando los servicios exponencialmente de actividad digital. No creo. Aumenta exponencialmente la curva de contagio. Esto sí puede ser cierto. Eso es una de las razones por las cuales el crecimiento exponencial es tan importante en este momento, ¿cierto? Exactamente. Cuando los periodistas quieren hacer énfasis de algo que está creciendo muy rápido, dicen crecimiento exponencial. Pues que crecimiento exponencial no solamente implica crecer rápido, implica muchas otras cosas. La curva de contagio aumenta exponencialmente, se incrementan exponencialmente los casos de COVID, es verdad. Ha aumentado exponencialmente para la pandemia. Acá hablan del crecimiento exponencial y el fin de la civilización, para que vayan viendo pues esto como es de importante, ¿cierto? El crecimiento exponencial del volumen del trading de Bitcoin, probablemente no. Por ejemplo, esto es típico. Según este tipo, hay un jugador que ha crecido exponencialmente como jugador. Eso no es verdad. Eso es imposible. ¿Sí? Bueno, en general, entonces, aprender a usar las palabras es importante para nosotros, ¿cierto? Y aprender a interpretarlas. Entonces, les quiero mostrar qué tiene especial el crecimiento exponencial. Miren esto. Y de una vez para que no nos confundamos. Mire, les quiero mostrar aquí algo bien interesante. Aquí estoy comparando
dos tipos de funciones que ya hemos visto, ¿cierto? Aquí está la función exponencial con base 2, o sea, la función 2 a la x, y la función potencia con potencia 2, x al cuadrado, ¿sí o qué? Esta amarilla es una parábola, y la estoy comparando para x mayores que 0. Bien. La pregunta es, ¿cuál es más rápido? ¿La exponencial o la potencia? ¿Sí? Entonces, ahí miren que en este momento, por ejemplo, la parábola, ellas se encuentran por aquí en un número que es más o menos interesante, ¿cierto? Una tarea interesante es cuando esas dos funciones son iguales. La parábola parece que está ganando, pero miren lo que pasa. Rápidamente, la función exponencial se vuelve más grande que la parábola. Y de hecho, rápidamente, por ejemplo, ya cuando estamos hablando de x igual a 20, la función exponencial es muchísimo más grande que la parábola. O sea, básicamente la parábola, que es la amarilla, es insignificante respecto a la función exponencial. Es decir, que este crecimiento exponencial con potencia 2, con base 2, es mucho más grande que el crecimiento potencial con potencia 2. ¿Sí? Después ya, o sea, después, básicamente el crecimiento, la parábola es básicamente cero comparado con el crecimiento exponencial. ¿Listo? Entonces, eso lo que nos dice es que el crecimiento exponencial es una cosa seria, ¿cierto? Y ahí hay varios ejemplos que lo demuestran, pero les vamos a mostrar algo más interesante. Cojamos un crecimiento exponencial con una base chiquita, digamos esto. Y uno dice, es una base 1. No sé, 1.47, que es un crecimiento exponencial suave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la base es cercano a 1, una más chiquita, 1. No sé, 1.2. Entonces, esta es una función exponencial que crece despacio, entre comillas, ¿cierto? La base es 1.2. Y vamos a considerar una función potencia que crezca muy rápido. No sé, x a la 5. ¿Sí o no? Entonces ahí estoy comparando una función exponencial que crece despacio, entre comillas, con una función potencia que crece rápido, entre comillas, ¿sí o no? Y entonces ahí se ve que la función potencia es mucho más grande que la exponencial, al menos para x entre 0 y 3. Pero ¿qué pasa? Miren qué pasa a medida que modifico el dominio de esas funciones. Por aquí la función potencia sigue siendo más grande, pero, eventualmente la función exponencial la alcanza. Aunque el crecimiento exponencial sea muy chiquito, la función exponencial va a alcanzar la función potencia. No solamente eso, sino que eventualmente la función potencia es básicamente insignificante respecto a la función exponencial, sin importar que esta base sea muy chiquita y que esta potencia sea grande. Entonces miren que el crecimiento exponencial es una cosa seria, ¿sí? Por eso cuando hablan de crecimiento exponencial hablan de cosas catastróficas. Y por eso los gobiernos les interesa tanto de controlar la curva exponencial de la pandemia. Porque básicamente el crecimiento exponencial es un crecimiento más rápido que el que nuestro cerebro puede concebir. ¿Listo? Entonces, gran parte de la guía es mostrarles a ustedes eso. ¿Listo? Mostrarles por qué eso es cierto. Entonces, las funciones exponenciales son de este tipo que les estaba mostrando acá. A ver, yo vuelvo a la guía. ¿Cierto? Y hay algo interesante sobre las funciones exponenciales desde el operativo, que es esto, que es este negocio del cambio de base. Entonces, miren lo siguiente. Si yo tengo una función exponencial, digamos a la x, está en términos de la base a. ¿Listo? Pero a mí me gustaría no tener que usar a. Bien. Entonces, por ejemplo, me gustaría usar mi base favorita. Y mi base favorita es el número e. ¿Cierto? Es, digamos, la base natural. O el 2 o el 10, etc. Entonces, lo interesante es que yo siempre puedo expresar esto en términos de otro número. Entonces voy a traer otra base y voy a hacer lo siguiente. Esta A que hay acá la voy a poner en colores.
esta a que acá la voy a expresar como b a la logaritmo en base b de a. Y todo eso elevado a la x. ¿Cierto? Es lo mismo. Y aquí estoy suponiendo que b también es un número mayor que 0. Entonces mire lo que logré hacer ahí, porque por propiedades de los exponentes, este x simplemente se me multiplica, entonces me queda b a la logaritmo en base b de a, que es un número, multiplicado por x. Bien. Entonces, moraleja. Una función exponencial se puede escribir en términos de cualquier otra base. En particular, toda función exponencial se puede escribir, por ejemplo, con mi base favorita, que es el número de Euler, elevado a un número k por x. ¿Listo? Entonces, toda función exponencial se puede escribir así, o con 2 elevado a la kx, o 3 elevado a la kx, ¿cierto? Toda función exponencial se puede escribir en términos de cualquier base. Eso es importante desde el punto de vista operativo, porque nos permite trabajar con cualquier base. ¿Listo? Entonces, podemos empezar simplemente diciendo que toda función exponencial es simplemente la forma e a la kx. ¿Listo? Bien. Entonces, estas funciones exponenciales se utilizan para modelos. Entonces, ¿cómo son los modelos con estas funciones? Un modelo exponencial, que en la guía les mostramos varios, típicamente es de la forma, hay una variable y, la variable dependiente, y una variable independiente que típicamente es el tiempo, ¿cierto? Y es igual a un número, y sub 0, por e a la kt. Entonces es un modelo exponencial. Todos los modelos exponenciales son de ese tipo. ¿Sí? Bien, ¿qué tiene de interesante este y sub 0? Este y sub 0 es simplemente y de 0, ¿cierto? O sea, es la cantidad inicial, típicamente, o el estado inicial. Cantidad inicial de algo, de y, de lo que sea. ¿Cierto? Porque miren que cuando t es igual a 0, e a la kt da e a la 0, que es 1, y me da y 0. ¿Listo? Entonces, estos modelos exponenciales pues hacen una de dos cosas, ¿sí o qué? Si este es el tiempo y este es y, entonces si k es un número, todos empiezan en y sub 0. ¿Cierto? Si k es un número negativo, tenemos decrecimiento exponencial. ¿Cierto? Y si k es un número positivo, tenemos crecimiento exponencial. ¿Sí? Porque miren que este modelo e a la kt, otra vez reitero, el cambio de base, y0 e a la kt es y0 e a la k elevado a la t, ¿cierto? Entonces realmente la base es esta. Esta es la base. Bien. Entonces, si k es un número mayor que 0, e a la k será un número mayor que 1 y tengo crecimiento exponencial. Si k es un número menor que 0, e a la k será un número menor que 1 y tendré decrecimiento exponencial. ¿Listo? Ahora, cuál es lo más interesante, la característica más importante de estos modelos exponenciales? ¿Qué es lo más importante? Y es algo que les pedimos, bueno, les vamos a dar ejemplos pues aquí en la guía. Entonces, aquí tenemos modelos exponenciales en términos, por ejemplo, del duplicamiento celular, que es uno de los fenómenos más importantes pues en el planeta que vivimos, que nos rige, ¿cierto? Todos los días en su cuerpo está pasando lo que estas células están haciendo, y eso depende del crecimiento exponencial. Tenemos crecimiento poblacional sin control, una de las aplicaciones más importantes de crecimiento exponencial, ¿cierto? Para ecología, matemática sobre todo. Acá hay un anexo, un video donde otra vez se reiteran estas ideas en términos de un lago que se está llenando de una especie invasiva, ¿cierto? Acá está otro de los áreas donde el crecimiento exponencial es fundamental, que tiene que ver con la radioactividad,
con el concepto de vida media. Aquí está el ejemplo. Y hay una actividad que aplica eso y nos muestra cómo funciona la datación de carbono 14. La datación de carbono 14 depende del crecimiento exponencial y de entender el crecimiento exponencial. Otra de las cosas para los cuales del crecimiento exponencial que afecta la vida de todo el mundo son los préstamos. ¿Y qué significa una tasa de interés? Una tasa de interés es aplicarle un crecimiento exponencial a una deuda. Aquí se explica eso. Bien. Muy bien. Y por último, tenemos un ejemplo muy importante para los compañeros que están estudiando la pandemia, que habla sobre este número que lo hemos visto mucho en las noticias, el número básico de reproducción, ¿cierto? Que básicamente, aquí está a lo último, es el número básico de reproducción y tiene que ver con el número de infectados, ¿sí? Y sabemos, y lo que dicen los periódicos es que si R0 es mayor que 1, la pandemia crece exponencialmente, y si R0 es menor que 1, ese significa aplanar la curva. ¿Listo? Entonces, ese ejemplo lo pueden leer todo, me parece muy interesante que lo pusimos ahí para que contextualizar eso dentro de la pandemia sobre lo que dicen los periódicos y las instituciones de salud. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo más importante? En cualquiera de esos modelos, estamos hablando de conejos, células, pesos, infectados. ¿Qué es lo más importante? Se los quiero mostrar acá. Lo más importante cuando yo tengo un modelo exponencial, digamos, de la forma y igual a y sub 0, digamos, e a la kt es lo siguiente. Es, por ejemplo, ¿cuánto tarda y en triplicarse, digamos? Este es el tipo de cálculo fundamental. Bien, y lo hacemos en términos de un montón de cosas. Por ejemplo, si usted tiene una deuda y no paga cuotas, ¿cuánto tarda eso en triplicarse? Listo. Esa pregunta quiere decir hallar t tal que y de t sea igual a 3 veces el inicial. Listo. Bien, lo vamos a resolver. Entonces, ¿qué significa que y de t sea igual a 3 veces el inicial? Quiere decir que y0 por e a la kt sea 3 veces y0. Y aquí va a pasar lo fundamental, lo que les quiero mostrar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ahí? Inmediatamente. Yo puedo cancelar esto. No, este no, este. ¿Sí o no? ¿Y eso qué tiene de significativo? Listo. Independientemente de que esto me da que e a la kt sea igual a 3, lo que eso significa es que entonces la respuesta a esta pregunta, ¿cuánto tarda en triplicarse? No depende de la cantidad inicial. Bien, no depende de yo cuánto tenga. Es decir, terminemos de hacer este cálculo. Entonces, ahí tengo que despejar t, saco logaritmo natural, entiende que aquí kt es el logaritmo natural de 3 y t simplemente es el logaritmo natural de 3 dividido k. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo un crecimiento exponencial, ¿cierto? Y aquí está yt, y aquí arranco en y sub 0, y esto crece exponencialmente, el tiempo que se demora en triplicarse, es decir, el tiempo en que esto llega a ser una vez y sub 0, dos veces y sub 0, tres veces y sub 0, este tiempo que fue el que encontramos acá, aquí está 3 veces y sub 0, es el tiempo logaritmo de 3 sobre k. Es el tiempo que se demora en triplicarse. Será el mismo tiempo, este tiempo que está acá, será exactamente el mismo tiempo de aquí para allá en que se demora ahora en triplicar esto. ¿Listo? Entonces, si yo considero ahora 1, 2, 3, esta función se llegará a este nivel de triplicarse otra vez en la misma cantidad de tiempo. Eso es fundamental. Listo, lo voy a anotar aquí. El tiempo para triplicarse no depende de la cantidad. Por eso es que es tan
es tan peligroso el crecimiento exponencial. Entonces, si la pandemia está creciendo exponencialmente, ¿cierto? Y de hoy, y el número de casos se duplica en una semana, en la próxima semana se van a duplicar los casos. Y a la próxima semana se van a duplicar los casos y se van a ir duplicando cada semana. Independientemente de cuánto haya hoy, yo sé que de acá al próximo martes va a haber el doble, ¿cierto? Independientemente de cuánto haya el miércoles, entre el miércoles y el próximo miércoles se van a duplicar. Esa es la propiedad más importante del crecimiento exponencial, lo que lo hace tan peligroso y lo que lo hace tan enigmático. ¿Listo? Entonces, igual, el video anexo también vuelve a explicar esto, lo ejemplifica, y a ustedes se les pide que, por ejemplo, aquí les pide que calculen cuántos días tarda en duplicarse el número inicial de casos de la pandemia en Colombia, y por acá en el contexto de una deuda, si usted, ¿cierto? Si usted presta 1.000.000 de pesos a una tarjeta de crédito que tiene el 16% anual, ¿cuánto tarda en triplicarse esa deuda? ¿Listo? Ese es el tipo de cálculos que queremos que realice. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el crecimiento, sobre las funciones exponenciales, crecimiento exponencial, modelos exponenciales? Recuerden que la pueden hacer por el chat o simplemente por el micrófono. Profe, ¿podría mostrarnos por qué uno de los casos que usted mostró ahorita en Google puede que no sean crecimientos exponenciales como tal? Sí, porque, por ejemplo, decía que el número de usuarios de cierta cosa se crecía exponencialmente. Eso es muy difícil que pase, porque el crecimiento exponencial necesita, por ejemplo, que cada semana, por ejemplo, si el número de casos aumentó en un 50% en un año, ¿cierto? Al siguiente año tiene que aumentar en un 50% y al siguiente año en otro 50%. Entonces, el crecimiento exponencial típicamente pasa cuando yo tengo algo como así. Tiene que haber un efecto multiplicativo, es decir, si yo tengo 2 usuarios, cada uno de estos 2 usuarios tiene que conseguirme otros 2. Y cada uno de esos tiene que conseguirme otros 2. Eso es crecimiento exponencial. Y cada uno de estos 2 tiene que conseguirme otros 2. Por eso la pandemia crece exponencialmente, porque cada infectado infecta típicamente un número constante. Entonces, mire que aquí ya se me acabó el dibujo, ¿cierto? Entonces, para que algo como los usuarios de un software crezcan exponencialmente, que eso puede pasar, pero es muy raro, tiene que ser que se vuelva viral, ¿cierto? Las cosas virales crecen exponencialmente. Si yo te comparto un meme y vos te lo compartís a 2 amigos, y es tan bueno que esos 2 amigos se lo comparten a otros 2 amigos, y cada uno de esos otros 2 amigos, eso es crecimiento exponencial, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el rendimiento de un jugador no crece exponencialmente. Pues es muy raro. Eso es una forma incorrecta de usar eso. Entonces, el crecimiento exponencial necesita que haya un efecto multiplicativo. Así como acá. Aquí, cada tiempo se triplicaba, ¿cierto? Cada tiempo se multiplicaba por 3. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Es el efecto multiplicativo. No, Jair, mire lo que escribe Jair, siempre crece en la misma medida. No, eso es crecimiento lineal. La diferencia entre el crecimiento exponencial y el crecimiento lineal es esa. Entonces, si yo tengo crecimiento lineal, quiere decir que siempre crece en la misma medida. Es decir, que si yo aquí tengo 1, aquí sube lo mismo, m, ¿cierto? En el crecimiento exponencial tengo algo diferente. En el crecimiento exponencial es, si aquí se multiplicó por un factor A, espero se va a multiplicar, y si espero más, si espero el doble, se va a multiplicar por A al cuadrado. ¿Sí? En el crecimiento lineal,
Si yo aquí espero 1, sube m. Si espero otro, va a subir 2m. ¿Sí es la diferencia? ¿Sí? Entonces, el crecimiento lineal, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados, las cosas crecen proporcionalmente. En el crecimiento exponencial, crecen de manera multiplicativa. ¿Está bien? Esto es, si esto fuera a a la t, y esto fuera 1, y ahora si crece otro, es a al cuadrado. ¿Sí? Se multiplica por a, y aquí se multiplica por a al cuadrado. Acá suma m, y acá se suma 2m. Entonces, en el crecimiento lineal tenemos incrementos proporcionales, mientras que en el aditivos, mientras que en el crecimiento exponencial tenemos incrementos multiplicativos. Esa es la gravedad del crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial, la pandemia es un crecimiento exponencial. Ese es el peligro. Eso es lo que este ejemplo les muestra. Al principio de las pandemias, cuando simplemente todo el mundo está infectando a todo el mundo, ocurre lo que yo intenté dibujar acá, ¿cierto? Que es crecimiento exponencial. Por eso nos mandaron para la casa. ¿Listo? Para que nos dejamos de infectar y tratar de aplanar la curva exponencial. Muy bien. Listo. Entonces, espero haberlos motivado a que investiguemos el crecimiento exponencial y entendamos qué significa, sus sutilezas, etc. ¿Listo? Ahora voy a hablar de una cosa muy distinta, del otro tipo de funciones que nos falta, que son las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. Por favor, le confirman a Javier por el chat que la gente está escuchando, ¿cierto? Sí. Entonces, es un problema con tu sistema, Javier. Ahora, las funciones trigonométricas, eso ya lo habíamos visto. La palabra trigonometría viene ancestralmente del estudio de los triángulos. Pero nosotros en este módulo no vamos a usar la trigonometría para resolver triángulos. Eso ya lo saben hacer. Ese no es el énfasis ahora. ¿Listo? Las funciones trigonométricas son importantes por una razón fundamental. Es que son los modelos preferibles, los modelos fundamentales o fundacionales para los fenómenos periódicos. ¿Sí? Entonces, en particular, las funciones trigonométricas, como las vamos a definir nosotros, no las vamos a definir sobre triángulos. No las vamos a definir como que el seno es opuesto sobre la hipotenusa. No, las vamos a definir de manera análoga, pero las vamos a definir sobre el círculo unitario. Bien, y las vamos a definir como distancias. Entonces, eso puede ser distinto a lo que muchos de ustedes están acostumbrados, entonces hay que prestarle atención. Entonces, primero que todo, sobre el círculo unitario vamos a definir ángulos en radianes. Bien, entonces, por ejemplo, aquí va un radián. ¿Un radián qué significa? Un radián significa que la distancia recorrida sobre este arco es exactamente igual al radio de este circulito. ¿Listo? Entonces, para cada uno de esos ángulos vamos a definir qué es el seno, el coseno y la tangente. ¿Qué es el seno? Es la distancia vertical correspondiente a ese punto. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aquí está la curva del seno. Por ejemplo, cuando yo tengo un ángulo igual a 0, la distancia vertical es 0. ¿Sí? A medida que aumenta el ángulo, la distancia vertical aumenta. Aquí va un radián hasta que llego acá. Ahí va pi medios radianes, que es como 1.50 y tanto. Ahí el seno vale 1 y empieza a disminuir. Van 2 radianes, ahí van 3 radianes hasta este punto que corresponden
a pi radianes, o sea, 3.14. A partir de ahí la distancia vertical es negativa y así sucesivamente. ¿Bien? Lo mismo para ángulos negativos. Los ángulos negativos se miden en la dirección opuesta, ¿cierto? En la dirección horaria. Entonces esto es menos 1 radián, menos 2 radianes, menos 3 radianes, etc. ¿Ya? Entonces la función seno es una función periódica, es una función impar y que pasa por el origen. ¿Listo? La función seno, entonces, la debemos entender como la distancia vertical correspondiente a cada uno de los puntos sobre el círculo unitario. Distancia vertical. Bien, voy a ir haciendo un dibujo acá. Aquí está mi círculo unitario. Entonces, para cada ángulo, aquí tengo un punto. Entonces, lo primero es que el ángulo lo medimos en radianes, o sea, esto es el ángulo. Esto es X, el ángulo, digámoslo, o digámosle T. ¿Cierto? Esta distancia vertical hasta acá es el seno de T. Y el coseno será la distancia horizontal. Este es el coseno. El coseno será esta distancia. Esta. Esto es coseno de T. Entonces, mire la diferencia. Entonces, ya no entendemos las funciones senos y cosenos como proporciones de entre cosas, sino como distancias respecto al círculo unitario. La función coseno arranca en 1, ¿cierto? Porque la distancia horizontal del punto con ángulo 0 radianes es 1 y empieza decreciendo hasta que se vuelve 0 en pi medios, marquemos aquí pi, se vuelve 0 en pi medios, aquí está 3 pi cuartos, y en pi llega a menos 1, ¿cierto? Y después se vuelve creciente y así sucesivamente. La función coseno es una función periódica que tiene periodo 2pi y es una función par. ¿Listo? Una de las cosas más significativas tal vez de estas funciones, voy a mostrar las dos, del seno y el coseno, es que esas funciones son básicamente la misma. Son la misma, tienen la misma forma, tienen exactamente la misma forma, pero son tan importantes que les damos nombres diferentes. De hecho, se puede ver aquí que si yo puedo calcular el seno de t en términos del coseno, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Sí? ¿Cierto? El coseno de un ángulo, para obtener el seno, es simplemente mover, o sea, rotar este círculo unitario pi medios hacia allá, ¿cierto? Entonces, de hecho, si yo cojo el coseno y ahora se lo calculo así, t menos pi medios, el coseno de t menos pi medios me da exactamente el seno de t. Perdón, más pi medios. Listo. Entonces, mire que las funciones son exactamente la misma, pero son tan importantes que le damos dos nombres diferentes. ¿Sí? A pesar de que tienen exactamente la misma forma. Bien. ¿Qué es la tangente? La tangente la entendemos como la pendiente de esta línea. La pendiente de esta línea. ¿Listo? Ahí está. Entonces, bueno, y además la tangente pues la calculamos en términos de senos y cosenos. Tangente de t es simplemente cuánto sube sobre cuánto recorre. Es la pendiente de la línea, ¿cierto? Entonces, empezamos. Tangente de 0. Tangente de 0 es 0. Porque la pendiente correspondiente al punto con 0 radianes tiene pendiente de 0, ¿cierto? La pendiente empieza a crecer. Acá, en pi cuartos, esta línea
es el punto que tiene seno igual a coseno. Esa línea tiene pendiente igual a 1, pendiente del 100%, y la tangente es igual a 1. Bien, ahí la tangente es igual a 1. La pendiente vale 1. Ahora, ¿qué pasa a medida que nos acercamos a la recta vertical? La pendiente explota hacia más infinito, ¿cierto? Porque cuando yo tengo una línea vertical no tengo pendiente, la pendiente es más infinito, pero para ángulos un poquito más grandes, ahora la pendiente viene de menos infinito, ¿cierto? Porque la pendiente de este es muy negativa, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces es la pendiente de esa línea. Esta función, la función tangente, es periódica, pero tiene periodo pi, no periodos pi. ¿Listo? Es una función periódica con periodo pi, es definida en todos los números reales, excepto en los múltiplos impares de pi medios, y tiene asíntotas ahí, asíntotas verticales. Listo, entonces, lo más importante es cómo es cambiar el switch, cambiar la perspectiva sobre cómo se definen estas funciones trigonométricas. Se definen no sobre ángulos de triángulos, sino sobre posiciones sobre el círculo unitario, ¿cierto? Entonces, además, entre otras cosas, la variable independiente de todas estas funciones trigonométricas está definida en todos los reales, ¿cierto? Ángulos positivos en esta dirección hasta más infinito, dándole vueltas en sentido antihorario, y ángulos negativos en sentido horario, dándole vueltas y vueltas y vueltas a esto. ¿Listo? Bien. Entonces, aparte pues de las identidades trigonométricas y todas las cosas que siguen siendo ciertas, de la definición de cosecante, secante y cotangente, que ustedes ya también lo saben, todo es lo mismo, pero simplemente hay que cambiar la perspectiva. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Lo que nos interesa a nosotros es ver un fenómeno periódico, ¿cierto? De este tipo, y ser capaz de modelarlo utilizando una función trigonométrica. ¿Listo? Es decir, que si yo veo una cosa así que tenga que ver con un resorte o una oscilación o el planeta o el sol o los círculos hormonales, cualquier vaina, que yo vea que se comporta así, yo lo puedo escribir en términos de una función trigonométrica. ¿Listo? Esa habilidad, que es muy importante, es de lo que hablamos aquí, de amplitud, frecuencia y fase. ¿Listo? Sobre eso hay un video anexo que es más o menos sencillo, pues, sobre cómo se hace eso, ¿cierto? Y hay un ejercicio. ¿Listo? Entonces, para eso miren este video anexo. Bien. De ahí para abajo son puros ejemplos, ¿cierto? Ejemplos que básicamente muestran esto donde se usa. Entonces, un péndulo es un movimiento oscilatorio, ¿cierto? ¿Qué tan rápido se mueve un péndulo? Depende de la longitud y de la gravedad. No depende de la masa. Aquí se explica ese modelo. Hay un ejercicio y una actividad. Un resorte también es un movimiento oscilatorio, ¿cierto? También su resultado es una función trigonométrica. Un circuito que llaman LC, que tiene un capacitor y una bobina, también también su resultado es una función trigonométrica. Se explica en términos de qué, hay un ejercicio. El movimiento de la Tierra, esta actividad muy importante para los estudiantes de astronomía, de hecho para los de meteorología también. Es un movimiento oscilatorio que se modela utilizando la función coseno. El movimiento de las cuerdas de una guitarra y de la correspondiente nota musical también depende ahora de dos funciones trigonométricas. Ahí hay dos oscilaciones fundamentales. Bien, listo. Entonces, en cada uno de ellos se habla de cuáles son las frecuencias, cuál es la amplitud, cuál es el periodo, etc. ¿Listo? Entonces, sobre funciones trigonométricas, lo importante es cambiar el switch,
pensarlos como modelos de funciones periódicas o de fenómenos periódicos y saberlos usar para eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con eso terminamos nuestra librería de funciones. Con eso terminamos esto. Bien. Ahora vamos a ver cómo combinar esas funciones para obtener diferentes modelos matemáticos. Les reitero la invitación, el taller de mañana con el profesor Freddy va a hacer énfasis exactamente en eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, comentario sobre las funciones trigonométricas antes de seguir? Bien. Tiene una pregunta, me la pueden hacer por el chat. Me la pueden hacer por el chat, me la pueden, o pueden abrir el micrófono. Listo. Entonces vamos a hablar ahora de la segunda parte, pues, grande de esta guía, que es formas de combinar funciones. Entonces, hasta ahora hemos visto como los ladrillos, ahora vamos a aprender cuál es el cemento, cómo armar, cómo formar casas, hacer muros, casas, edificios con estas funciones. ¿Listo? Bien, entonces hay muchas cosas que podemos hacer. Aquí vamos a ver 4 formas básicas. Por tramos, o usando las operaciones algebraicas, componiendo e invirtiendo. ¿Listo? Me quiero sobre todo hoy hablar un poquito de composición e inversión, que son las operaciones pues como más interesantes. Entonces, ¿qué significa dar funciones por tramos? Es una cosa muy sencilla, es básicamente concatenar funciones y escribir funciones en fórmulas utilizando como un if, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta función 9 es una función dada por tramos. Se lee así, fx está dada por la fórmula 2x para los x entre menos 1 y 0. Eso corresponde con este intervalo, con este pedazo donde la función es lineal. Acá se le pone una bolita rellenita que corresponde con este menor igual. Es igual a x al cuadrado para x entre 0 y 1, corresponde a esta parábola. ¿Cierto? Aquí se le pone una bolita blanquita correspondiente a esta desigualdad estricta y es igual a 2 a la x para x mayor o igual que 1. Entonces aquí la función salta, en x igual a 1, de hecho está aquí, no acá, y arranca de manera exponencial. Entonces es una forma de simplemente concatenar funciones dentro de una misma fórmula para armar pues como funciones más complicadas. La función interruptor, que ya habíamos visto, también se define por tramos. La función valor absoluto también se define por tramos. O sea, ahí no hay mucho que decir, aparte de la notación, de respetar pues cómo se grafican estas cosas dependiendo de cómo se especifica cada uno de los intervalos. Acá hay varios ejemplos, uno que utiliza movimiento, otro que utiliza aquí, acá hay una cosa interesante, es cuando hay promociones, es una función dada por tramos. Acá hay un ejemplo respecto a eso. Este ejemplo es muy importante para los que están viendo la pandemia. Acá está, por ejemplo, el ejemplo, ¿qué significa una cuarentena? ¿Cierto? Y aquí combina lo que habíamos hablado antes. Tenemos un crecimiento exponencial de la pandemia que era este. Y en el día 30 se disminuye la tasa de infección. Entonces, sigue habiendo un crecimiento exponencial, pero ya más despacio, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Igual la pandemia va a crecer exponencialmente, pero este crecimiento, ¿cierto? Se puede hacer lento hasta que ya otros procesos empiecen a tomarse, ¿cierto? Ya haya un proceso de inmunización o de vacunación o pase algo para que esto empiece a bajar. Pero mientras haya infección de persona a persona, es crecimiento exponencial
Y depende de nosotros, del uso de tapabocas, del distanciamiento social y de la cuarentena, qué tan rápida es esta tasa, ¿cierto? Si es así o así. ¿Listo? Entonces ahí hay una función dada por tramos que utiliza pues el concepto de disminución de la tasa de infección. Muy bien. Entonces, hasta ahí pues eso no tiene nada de raro, es simplemente pegar funciones. Ahora, otra cosa que uno puede hacer es operaciones entre funciones. ¿Sí? Operaciones entre funciones significa simplemente sumar, dividir funciones. Entonces, por ejemplo, dadas dos funciones, yo anotando acá, entonces aquí 2.1 por tramos. Listo. 2.2, operaciones. Operaciones primero las algebraicas. Entonces, eso no tiene nada de raro. La idea es, dadas funciones f, g, yo puedo definir, por ejemplo, qué significa la función f más g, o f por g, o f dividido g, o f elevado a la g, ¿cierto? Es definir funciones utilizando las operaciones algebraicas entre números comunes y corrientes. ¿Listo? Les quiero mostrar algo interesante. Sí, aquí está. Entonces aquí están definidas. Yo subo la definición que no la encuentro. Aquí está. Entonces, ¿cómo se hace esto? No tiene nada de raro. Es exactamente lo que ustedes creen que es. Entonces, ¿cómo se define la función, por ejemplo, multiplicación? Entonces, si yo tengo f y g, ¿cómo defino esta nueva función que es f por g? Ah, simplemente f por gx es f de x por gx. Ahora, ¿cuál es el dominio? El dominio de esta nueva función multiplicación, lo único que requiere es que yo pueda calcular f de x y g de x, ¿cierto? Entonces, el dominio de la multiplicación será simplemente la intersección de los dominios para yo poder calcular f de x y g de x y después multiplicar, ¿cierto? Por ejemplo, les voy a mostrar algo. Supongamos que yo tengo, les voy a mostrar el efecto pues de eso. Miren esto. Aquí, supongamos que yo tengo es la función seno y la función raíz de 1 menos x al cuadrado. Bien. La función seno está en azul. Y la función raíz de 1 menos x al cuadrado, y la quiero multiplicar. La función seno está en azul y la función raíz de 1 menos x al cuadrado, la gráfica es un semicírculo, es lo que está en rojo. Si yo las multiplico, la multiplicación, que es la multiplicación verde, únicamente va a estar definida en donde estén definidas las dos. Es en ese sentido en que el dominio, por ejemplo, de la función multiplicación es la intersección de los dominios. ¿Listo? Bien. ¿Cómo se calcula? Simplemente, por ejemplo, en x igual a menos 1, cojo lo que me dé la curva roja multiplicado por lo que me dé la azul. 0 por esto me da 0, entonces por la función verde arranca acá. Bien. Ya, es una función interesante, ¿cierto? Primero es decreciente, después es creciente y después es decreciente. Miren algo chévere ahí. La función roja es una función par. La función azul es una función impar. Si las multiplico, me da una función impar, como los números. Si yo multiplico par por impar, me da impar. Si yo multiplicara par, por ejemplo, vamos aquí en vez de la función coseno. Si yo multiplico ahora raíz de 1 menos x al cuadrado, que es la roja, por coseno, que es la azul, ambas son pares, la multiplicación va a ser par. Y si multiplico impar por impar, ¿cierto? Que es aquí estoy multiplicando seno, que en rojo, por el coseno en azul, me da una función impar. ¿Listo? Impar. No, yo quería era impar por impar, impar por impar, impar por impar. Por ejemplo, esta. Aquí.
Estoy multiplicando seno de x por x al cubo. Seno de x por x al cubo. Seno es impar, x al cubo es impar. La multiplicación es la verde que me da par. Impar por impar da par. ¿Listo? Bien. Entonces aquí hay que tener cuidado con algunas operaciones. Por ejemplo, esta es la operación división. Entonces, si yo tengo dos funciones y quiero hablar de la división, quiero hablar en x, simplemente es muy sencillo. Calculo f de x, calculo g de x y divido. ¿Listo? Nada raro. Ahora, pero ¿cuál será el dominio? El dominio de la función división. ¿Sí? Entonces, ahí necesito dos cosas, ¿cierto? Entonces, yo necesito poder calcular f, necesito poder calcular g, pero además tengo que poder hacer esta operación que me estás diciendo acá. Tengo que poder dividir. Entonces, el dominio de estos son los x. En la intersección de los dominios, para poder calcular cada una, ¿cierto? Tales que g de x, sea diferente de 0. ¿Sí o no? Porque si g de x es 0 y g de x está en el denominador, yo no puedo hacer esta operación. Entonces, por ejemplo, si yo divido estas funciones, x al cubo y seno de x, van a ver un punto donde no están definidas, ¿cierto? Entonces aquí está seno de x dividido x al cubo, no está definida donde x al cubo sea 0. Y si, por ejemplo, la divido por esta, raíz de 1 menos x al cuadrado sobre x al cubo, no va a estar definida cuando x al cubo sea 0. Y si la volteo, x al cubo sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, ahora no va a estar definida, es donde la de abajo sea 0. ¿Sí o qué? De hecho, voy a tener asíntotas verticales ahí. Bien, entonces, con lo de las operaciones algebraicas, no hay mucho complique. Es simplemente operaciones algebraicas como las conocemos. Simplemente hay que tener en cuenta con lo que le pasa al dominio. Aquí les mostramos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí está la tasa de mortandad. ¿Cómo se calcula la tasa de mortandad? Como una división. La tasa de mortandad de la pandemia. ¿Cuántos muertos hay sobre cuántos casos han habido? ¿Cuántos muertos han habido sobre cuántos casos han habido? Entonces miren que la tasa de mortandad en Colombia creció, después disminuyó y ahora estamos en una tasa de mortandad de cerca del 0.33%. 0.033, o sea, el 3.3%, que es un número importante. Quiere decir que más o menos de cada 100 personas infectadas, 3.3, alrededor de 3 han muerto. ¿Listo? Acá otro ejemplo interesante. Por ejemplo, en una moto, los amortiguadores de una moto no son un resorte común y corriente, porque si fuera un resorte común y corriente, uno quedaría brincando para siempre en la moto, ¿cierto? Es una combinación de un resorte y un amortiguador. El efecto de eso es un efecto de multiplicación entre una función periódica y una función exponencial, que hace que uno oscile, pero las oscilaciones se vayan aplanando. ¿Cierto? Ese es un efecto de una amplitud modulada. ¿Cierto? Los resortes de una moto funcionan así. Acá hay otro ejemplo importante, que es cuando usted tiene una deuda pero está pagando cuotas. ¿Cierto? Para que todos aquellos que estén pagando cuotas lean este ejemplo. ¿Cierto? Se lo recomiendo. Bien. Y viene otra operación, una operación que lo pongo acá, es una operación muy sencilla pero muy, muy importante, que se llama la combinación lineal de funciones. Y lo traigo a colación porque combinar cosas linealmente es de los que más nos gusta hacer a los matemáticos. ¿Listo? Entonces, combinar linealmente funciones simplemente significa multiplicar por coeficientes y sumar. ¿Listo? En particular, y tal vez lo más importante de posibles combinaciones lineales son los polinomios.
Esto es algo que ustedes ya han visto y lo traigo acá sobre todo por eso, para recordarles que ustedes ya saben manejar polinomios, saben hacerles cosas, saben factorizarlos, saben hallarles las raíces, etcétera. ¿Listo? Entonces, los polinomios son combinaciones lineales de funciones potencias con potencias naturales. Entonces, estas funciones combinadas linealmente me da un polinomio. Dependiendo de cuáles combine yo, me da el grado. Y sobre eso, aquí les recuerdo el teorema fundamental del álgebra, que es un teorema, pues, es el teorema fundamental del álgebra. Ustedes lo deben saber, se los pongo ahí, pues, como para que lo recordemos. Y acá hay un ejercicio, pues, sobre eso. Este ejemplo que acá es un ejemplo informativo, pero muy importante. ¿Sí? Básicamente, es algo que no le dicen a uno típicamente, pero yo se los quiero decir. Y tiene que ver con lo que van a ver más adelante en sus carreras. Tiene que ver con la importancia de los polinomios y de las funciones trigonométricas. Yo ahorita les dije que las funciones trigonométricas en este curso y en cálculo no se utilizan tanto para hacer trigonometría, sino como los modelos fundamentales de los fenómenos periódicos. ¿Sí o qué? Los polinomios no se utilizan para factorizarse, sino se utilizan se utilizan para aproximar funciones. No sé si ustedes se acuerdan que en la primera guía yo les mostré que yo por cualquier conjunto de puntos podía pasar un polinomio, ¿cierto? Algo parecido pasa aquí. Miren esto, para que lean este ejemplo y le pongan cuidado, sobre todo para lo que viene. Si yo tengo una función cualquiera, una función azul, una función cualquiera, yo la puedo aproximar utilizando una combinación lineal de funciones potencia o utilizando una combinación lineal de funciones trigonométricas. Estos dos resultados son tal vez dos de los resultados más importantes del cálculo. Esto no es tema de esta clase, pero se los quería mencionar para que de una vez tengan en mente la importancia de los polinomios y de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una función azul. De hecho, es la función e a la x. Entonces, miren acá cómo la voy a ir aproximando con un polinomio. Aquí está aproximadamente un polinomio de grado 1, una parábola, un cúbica, 4, etcétera. Yo puedo seguir, pues. Aquí está aproximadamente un polinomio de grado 5. Es decir, yo con un polinomio puedo aproximar la función exponencial. Bien, por eso es tan importante los polinomios, porque los polinomios son operaciones muy sencillas. Entonces, miren, que yo con un polinomio puedo aproximar la función exponencial. Pero más importante todavía es esto. Yo puedo aproximar la función exponencial utilizando funciones trigonométricas. Esto es fundamental. Es fundamental para nosotros, es fundamental para lo que está pasando en este momento. Yo a ustedes les estoy hablando y les estoy tratando de mandar una señal, ¿cierto? Y lo que está haciendo estos audífonos, estos micrófonos, está convirtiendo esa señal, lo está pasando en señales periódicas, impulsos periódicos, y la está combinando para aproximar mi voz mediante una combinación lineal de impulsos eléctricos. Esta igualdad que acá, o esta aproximación que acá, es la expresión fundamental de la tecnología en telecomunicaciones. Entonces, miren cómo funciona. Yo aquí tengo una función exponencial y la puedo ir, si considero suficientes funciones trigonométricas, la puedo ir aproximando. ¿Sí? Y eso lo puedo hacer con básicamente cualquier señal. Eso es el principio de las telecomunicaciones. ¿Listo? Eso se llama una suma de Fourier. Bien, entonces lo traigo a colación porque es súper importante en nuestras vidas, perdón, y quiero pues mostrárselos de una vez. Para eso se utilizan las funciones trigonométricas en el mundo moderno. No es para resolver triángulos. ¿Listo? A ningún ingeniero en ninguna parte le dijeron, ingeniero, necesito resolver este triángulo. Eso no pasa casi, eso lo hacen los computadores. ¿Sí? Pero utilizar las funciones trigonométricas para representar cualquier señal, eso sí pasa. ¿Listo? Bien.
Ok, ahora vamos a hablar de una operación muy importante, muy interesante. Que esta operación sí es mucho más interesante porque sí está hecha para funciones. Es decir, las operaciones que vimos ahorita eran simplemente una extensión de las operaciones entre números, ¿cierto? Era sumar, dividir, multiplicar. Aquí no estábamos haciendo nada raro. Era simplemente lo que estábamos haciendo en números, extenderlo a funciones. Pero para la composición de funciones, esa sí es una operación nueva, diseñada especialmente para hacerlas entre funciones. ¿Sí o qué? Es, dadas dos funciones, vamos a definir, y necesitamos un símbolo nuevo. El símbolo es esta bolita. Esta función. Se llama la función compuesta de f y g. O a la gente también la lee f o g, o f compuesta g. ¿Listo? ¿Y cómo se define? Muy fácil. Se lee tal cual se escribe. Es hacer cosas, es aplicar las funciones de manera anidada. Yo cojo x, a x le aplico g, y a lo que me dé le aplico f. ¿Listo? Esa es la composición de funciones. Bien, de una vez, aquí podemos ver de manera fácil cuál debe ser el dominio de la función compuesta. Bien, se lee de acá. ¿Qué necesito yo? Primero necesito poder calcular este número, ¿cierto? G de x. Para poder calcular g de x, necesito que x esté en el dominio de g. ¿Sí? Eso es lo primero que necesito. Si x no está en el dominio de g, no puedo ni empezar. Y luego, una vez yo garantizo que x está en el dominio de g, necesito que este número que me salga acá se lo pueda meter a la f, ¿sí o qué? Entonces necesito que además lo que me salga de ahí pertenezca al dominio de f. ¿Listo? Ese es el dominio. El dominio de la función compuesta. Acá está. Esta es la definición. Esto es la definición 4,5. Bien, uno se puede, pues, ya, uno con esta operación es básicamente imparable definiendo nuevas funciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay una composición de 5 funciones. Uno puede definir f compuesta g, compuesta f, compuesta f, compuesta g, o puede traer 100 funciones y componerlas. ¿Sí? Es muy importante darse cuenta que el orden importa mucho. Por ejemplo, supongamos que f, la función f significa desvestirse. Y la función g significa bañarse. ¿Sí o qué? Entonces, si usted está aquí, usted primero, ¿cierto? Usted primero se desviste y queda usted ¿cierto? Queda F de usted, que es una persona sin ropa, ¿sí o qué? Y después se baña, queda G de F de usted. Es usted ya bañado. Es muy diferente, ¿cierto? Si usted primero se baña, ¿cierto? Que sería G de usted, y después se desviste, ¿cierto? Ya está, ya se desviste. Esto sería G de F de usted. Esos dos resultados son muy diferentes. Aquí usted queda listo para volverse a vestir y salir a la calle, y acá usted quedó con la ropa mojada. ¿Sí o no? Entonces el orden importa. El orden importa mucho. Esto no es lo mismo G compuesta F que G. No, perdón, aquí me equivoqué. Esto es primero aplica F y después aplica G. Este es F compuesta G de usted. Y esta es G compuesta F evaluado en usted. ¿Listo? Muy bien.
Acá hay una ilustración interesante, acá hay ejercicios, acá hay una ilustración interesante de eso, qué significa. Esto y cómo se hace en términos de gráficas. Bien. Entonces, miren eso. Acá pues, acá hay una historia, hay una situación con tres variables relacionadas mediante dos funciones. Entonces, lo que tenemos es un globito que está subiendo. Tenemos un globo que está subiendo. Y ahí hay tres variables que me interesan. Primero que todo, como hay movimiento, hay una variable independiente que es el tiempo, ¿cierto? Y una variable dependiente que es la altura. Y h es igual a f de t. Esto me dice que el globo está subiendo. Después de un minuto, estoy a 1000 metros de altura. Y hay otra función. Sí, hey, acá hay un error. Gracias, Jonathan. Otra vez. Ojo, el orden importa. Entonces, aquí primero apliqué F y después apliqué G. Sí, gracias. Y aquí, primero apliqué G y a eso apliqué F. ¿Listo? Entonces, esta es G compuesta F y esta es F compuesta G. Gracias, Jonathan. ¿Listo? Bueno. El orden importa. Listo. Se lee así. F o G, primero se aplica la que está más cerquita, G, y después se aplica F. ¿Listo? Bien, vamos a ver si lo puedo hacer bien con este ejemplo. Listo, entonces tenemos H es función del tiempo, me dice el movimiento, y después esta T mayúscula es la temperatura del aire a la altura H, ¿cierto? La temperatura a medida que uno sube, disminuye. Disminuye aquí, disminuye de hecho 10 grados cada 100 metros. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a componer estas dos funciones. Bien. Entonces, algo muy interesante es que la compuesta, ¿cierto? Primero que todo, ¿cómo se calcula y qué es? Entonces, la compuesta G compuesta F, ¿cierto? G compuesta F, ¿qué recibe? Recibe la variable independiente de F, que es T, ¿cierto? No recibe alturas, ni globos, ni temperaturas, no. G compuesta F recibe la variable independiente de F, que es un tiempo. ¿Y qué me devuelve? Me da G de F de T, ¿cierto? Y esta F de T es una altura. Entonces, esto lo que es la temperatura evaluada a la altura del globo en el tiempo T. Esto me da temperaturas. Bien. Entonces, otra vez, es la temperatura evaluada a la altura en la que está el globo en el tiempo T. ¿Listo? ¿Cómo se calcula? Yo me vengo para que un tiempo acá, T igual a punto tanto. Este número me dice, no, es que en punto 5 a media hora de arrancar, yo estoy básicamente a 200 metros de altura. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Y luego cojo este 200 y me lo traigo para acá y lo cuesto aquí. Y con eso, plum, me voy y calculo G. Y me da este número verde, me da un poquito menos de 28 grados centígrados. Esta altura me la traigo para acá con este tiempo que considere y me da directamente G compuesta F. Listo, es a media hora estoy casi a 28 grados centígrados. Bien, miren que en este caso la función F es creciente, la función G es decreciente y la compuesta es decreciente. ¿Listo? Bueno, miren que en este ejemplo, la otra compuesta, F compuesta G, ¿sí o qué? ¿Qué variable independiente debería recibir? Recibe la variable independiente de G, ¿cierto? Y G recibe H.
Y aquí esto sería F de G de H. Pero este G de H es una temperatura. Es la temperatura a la altura H. Y entonces, ¿esta operación qué es? Esta operación es una ridiculez, porque aquí yo estoy calculándole F a una temperatura. Estaría como calculando la posición del globo a los 30 grados. Esto no tiene sentido. Yo la podría calcular, pero no tiene sentido físico. Entonces, miren qué tan importante es el orden. ¿Sí? No tiene sentido físico yo calcularle F a una temperatura. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí pues se les muestra ese ejemplo, se los invita a que consideren este otro ejemplo, que es un ejemplo interesante, que es revolviendo cartas, ¿cierto? Revolver cartas es una función. Y revolver cartas 2 veces es una compuesta de funciones. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, para que lo miren, hay una actividad, pues, para los que les interesen los juegos de azar. ¿Cuántas veces debería revolver uno cartas? Etc. Y hay un anexo. En este anexo se traen los varios, bastantes conceptos en una sola. Se habla de funciones lineales, funciones por tramos, funciones compuestas. Listo, para que lo miren y para que pues cojan un poquito de lo técnico. Bien. Lo último que quiero mirar con ustedes es otra operación también diseñada para funciones, que es invertir funciones, inversión de funciones. Esto, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. La idea es esta. Supongamos que yo tengo una función, yo tengo varias relacionadas, X y Y, mediante una función que hace lo siguiente, una función tal que no repite valores. F no repite valores. O sea, F no toma ningún valor más de una vez. ¿Listo? Según esta función, este sería su dominio. Aquí su dominio sería este. Este sería el dominio. Y su rango sería de acá hasta acá. ¿Cierto? Es el dominio y el rango. Y si yo cojo un valor de X aquí y me vengo por acá, este me da f de X. Esta es la función f. Hasta ahí todo bien. Esto es lo que sabemos. ¿Qué significa invertir la función? Significa invertir esa flecha que acabo de dibujar ahí. Invertir la función significa, ahora, yo arrancar aquí con un y en el rango y averiguar cuál es el correspondiente número del dominio. Esto sería f inversa de y. ¿Listo? Entonces, la inversa de la función lo que hace es que le cambia el rol a la variable dependiente e independiente. En la función inversa, ahora la variable independiente es y, la variable dependiente es x. ¿Sí? ¿Listo? De hecho, la gráfica de esta función inversa va a ser algo como esto. Esta es f inversa. El dominio de f inversa es precisamente el rango, es los valores de y acá. Este será el dominio de f inversa. Y el rango de f inversa son los valores del dominio de f. ¿Listo? Entonces aquí, si yo me vengo con un y, esta operación me da f inversa de y. ¿Listo? Y si yo me viniera con un x aquí, en el rango, esta señorita aquí sería
f inversa, pero inversa de x, y debe ser el mismo x. ¿Listo? Entonces, en las funciones inversas, el papel de las variables independientes y dependientes se cambia. ¿Cómo se define? ¿Cómo se define? F inversa de y es el único x en el dominio de f tal que f de x sea igual a y. Esa es la definición de función inversa. Aquí la palabra único es muy importante y se refiere precisamente a que f no repita valores. ¿Cierto? Uno puede escribir esto de mejor manera diciendo que, a mí me gusta escribir eso así, f inversa de y es igual a x, si solo si f de x sea igual a y. Esto es equivalente. Bien. Entonces, dos cosas. Primero, hallarle la inversa a una función significa resolver una ecuación. Si yo quiero hallar la inversa de y, tengo que resolver esta ecuación. Eso puede ser fácil, difícil o imposible, pero hay que hacerlo. Se puede hacer numéricamente, gráficamente, etc. Otra, ¿esto por qué es interesante? ¿Por qué no puede repetir valores? Les voy a mostrar. ¿Por qué es esa condición de que no repita valores? Miren esto. Aquí estoy haciendo algo que uno nunca debe hacer, pero lo estoy haciendo para ilustrarles algo. Uno nunca debe graficar la función y su inversa en el mismo plano, en los mismos ejes. Típicamente no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque las variables son diferentes. ¿Cierto? Si y es función de x, la función inversa es x como función de y. ¿Listo? Entonces uno típicamente no debería graficar esto en el mismo plano porque no es la misma cosa. Pero supongamos que usted lo hace. Si usted lo hace, es algo como esto. Aquí está la función original y aquí está su función inversa. La gráfica es coger esta y reflejarla alrededor de la diagonal y igual a x. ¿Listo? Entonces aquí está su función y su inversa. Esta función verde no repite valores, es decir, ninguno de sus valores del rango lo toma más de una vez. ¿Qué pasa si f repitiera valores? Miren lo que pasa. Vamos. Aquí la función ya está repitiendo valores. Por ejemplo, este valor lo está tomando 3 veces. En el momento en que esta función repite valores, su reflexión respecto a la diagonal, que sería su función inversa, entre comillas, deja de ser función. Listo. Por eso es tan importante que la función no repita valores, porque si repite valores, yo no puedo hallar este único x en el dominio que me resuelve esta ecuación. ¿Listo? Entonces, cuando la función repite valores, lo que sería su función inversa deja de ser función. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿cómo resolvamos aquí algunas funciones inversas importantes? ¿Cómo se halla funciones inversas a partir de fórmulas? Pues cálculo de funciones inversas. Por ejemplo, si yo tengo como una función lineal, y de x, digamos, f de x igual a mx más b. Las funciones lineales siempre son invertibles, siempre y cuando m sea diferente de 0, ¿cierto? Porque si m es igual a 0, lo que tenemos es una función constante que repite valores pues todo el tiempo. Pero si m no es diferente de 0, tengo una función invertible. ¿Cómo se halla la función inversa? Muy fácil, hay que resolver esta ecuación. Entonces yo lo que hago es, digo, hago y igual a mx más b y despejo x. Me da que x es y menos b sobre m. Esto es f inversa de y. Es otra función lineal, miren que es igual a 1 sobre my menos b sobre m. Esta será su pendiente, este será su intercepto.
Entonces, la inversa de una función lineal es también lineal. Vamos a otra, por ejemplo, una función exponencial, f de x igual a la x. Aquí a es diferente de 1 porque si a fuera 1, esta función sería constante y no es invertible. Si a es diferente de 1, pero mayor que 0, ¿cierto? Porque es exponencial, es una función invertible. ¿Cómo se invierte? Escribo y igual a dx y despejo x, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Si para despejar x de ahí saco logaritmo en base a. Eso implica que x es igual a esto, y este es, pongamos este otro nombre para no ir confundiendo, digamos que este es g. Esta es g inversa de y. De la inversa de las funciones exponenciales son las funciones logarítmicas. ¿Sí? Sigamos. Por ejemplo, otra función, digamos esta, h de x igual a x al cuadrado. Esta función no es invertible, ¿cierto? ¿Cierto que no? No es invertible, porque es una parábola. Repite valores. Si yo me trajera un y para acá, yo no sabía de cuál de estos dos, ¿sí o no? ¿Cuál de estos dos sería mi inversa? ¿Sí? Pues entonces uno lo que hace es que una función que no es invertible la puede volver invertible restringiendo el dominio. Entonces vamos a restringir el dominio y voy a decir, no, es que yo no me voy a preocupar por nada de esto. Voy a preocupar únicamente por esa función restringida a los x mayores o iguales que 0. Y esa función ya sí es invertible, ¿sí? Porque esa sí no repite valores. ¿Y cómo se invierte? Otra vez, vamos a hallar. Hago x cuadrado igual a y y despejo x. Entonces, x es raíz cuadrada de y. Y esta es h inversa de x. ¿Sí? H inversa de y, perdón. Lo que yo hice ahí fue, yo partí con un y acá, y me vine aquí y encontré la raíz positiva. ¿Sí o no? Bien. Las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas no son invertibles, pues, ni por un berraco, porque son funciones periódicas. Ninguna de las funciones trigonométricas es invertible. Pero hay una cosa que se llama las funciones trigonométricas inversas. De eso trata este anexo. Bien, entonces es importante que lo miren. Con las funciones trigonométricas que no son invertibles, pero se les hace un truco parecido a este, se les restringe el dominio, se define el seno inverso, el coseno inverso y la tangente inversa. ¿Listo? Bien, para eso, ver anexo. Muy importante ese anexo. ¿Listo? Después de que ustedes hagan todo eso, aquí está esta actividad que es obligatoria. ¿Listo? Esta actividad es para hallar inversas de funciones trigonométricas, inversas de funciones que están dadas pues, en diferentes modelos a través de esta guía, de este capítulo. ¿Bien? Muy bien. ¿Algún duda, comentario sobre funciones, sobre esto que estoy viendo? Yo no espero que ustedes entiendan todo lo que yo les estoy diciendo. Simplemente quiero darles un recorrido rápido por el tipo de cosas que vamos a mirar para que ustedes se motiven o sepan, pucha, tengo que estudiar esto, o sepan más o menos a qué ponerle énfasis, a qué quitarle énfasis. Listo, pero esto es mucho material, pues, esto es material de 3 clases y se lo están dando en 2 horas. La idea es que ustedes... Sí, Isaías. Buenas tardes. Hola. Yo tengo una duda. ¿Hay funciones o hay fórmulas que ya sabemos que son con seno o con coseno? Por ejemplo, la de Galileo con la gravedad, que pues era con coseno. Pero cuando estamos tratando como de crear una fórmula para un determinado pues evento o para, digamos que sacar cualquier cosa y necesitamos una identidad trigonométrica cuando sabemos o cómo sabemos cuál usar. A ver.
Yo respondo, creo que entendí tu pregunta. A ver, pues, ¿cómo saber cuál usar? No hay forma. Pues ahí, cada uno tiene que, pues, eso es el arte de esta vaina. Saber qué identidad trigonométrica usar en cada vez es pura creatividad. Pero lo que sí te voy a decir es algo. Por ejemplo, en ese ejercicio. Bueno, dos cosas. Primero, una cosa que quiero reiterar es esta. Las funciones coseno y seno son básicamente la misma. Es importante, que no se lo olvide. Ahí están. Son la misma. O sea, lo que usted puede hacer con el seno, lo puede hacer con el coseno. Todo. Están demasiado relacionadas. Entonces, si usted no le... Por ejemplo, mi favorita es el coseno. Y yo trato de hacer todas las cosas que quiera hacer en términos del coseno. Pero hay gente que la favorita es el seno. Y está bien. Todo lo que usted puede hacer con una, puede hacer con otra. Por ejemplo, en este ejercicio te piden escribir esto como una función trigonométrica. ¿Cierto? Usted la puede hacer, eso se puede hacer en términos del seno y el coseno. Aquí se le pide hacerla con el seno, perdón. Pero también se podría hacer con el seno. ¿Cierto? Entonces uno puede usar cualquiera de los dos. ¿Y cómo la relaciona? Utilizando las identidades trigonométricas que conoce. ¿Cuál identidad trigonométrica? Ahí sí depende de uno tener buen ojo y creatividad para poderla encontrar. Pero gracias Isaías, buena pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Muchas gracias por la respuesta, profe. Listo. Quiero que terminemos estos 13 minuticos que me quedan con un ejemplo que resuma todo esto, un ejemplo interesante para que nos pongamos a pensar y para que ustedes me ayuden por el chat. Listo. Hagamos un ejercicio. No vamos a hacer ningún cálculo, es un ejemplo totalmente conceptual. Listo, los que me gustan a mí. Supongamos que tenemos las siguientes variables que están relacionadas. Digamos que T es el tiempo en años. P es la población mundial en unidades de persona. Listo. Y esta población mundial sabemos que es una función del tiempo, está aumentando. Esto crece, pues. Listo. Digamos que G es la concentración de gas invernadero. De gases de efecto invernadero, listo. Esto típicamente se da en partes por millón y esto es una función de la población, digamos G de P. Entre más gente haya, más gases producimos. Es una función creciente también. Como consecuencia de todo esto, tenemos otra variable, que es la temperatura de la atmósfera. Puede ser la temperatura promedio, lo que sea, en grados centígrados. ¿Cierto? Esto, lo que hemos observado es que no es una función del tiempo que también va para arriba. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo que yo quiero mirar con ustedes en este momento? Es qué significa la inversión y la composición en términos de estas variables. ¿Cierto? Entonces, miren, uno puede hacer un diagrama como el siguiente. Aquí tengo mi variable T. Aquí tengo mi variable P. Aquí tengo mi variable G. Y aquí tengo mi variable T mayúscula. ¿Listo? Y uno puede pensar así, es que la población es función del tiempo, la concentración de gases es la función G de la población y la temperatura es la función H del tiempo. ¿Listo? Bueno, pregunta. Les agradezco mucho si me contestan por el chat. ¿Listo? A ver quiénes quieren participar. ¿Cuál será la variable independiente de esta función? G compuesta F. ¿Y cuál es su variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente de esta función? Alguien que me conteste por el chat. Es una sola letra. ¿Qué recibe G compuesta F?
Miren que esto es lo mismo que G evaluado en F de alguien. La pregunta es, ¿quién es ese alguien? ¿Qué pongo acá? Dice por acá, ya van 4, dice personas, T, G. Otro que, Alfredo dice también T. ¿Quién da más? ¿Alguien más? Opinen, no importa. T. Otro que dice que es T. T. Muy bien, ya tenemos consenso. Sí, señores, es T. Excelente. ¿Por qué T? Pues porque T es la variable independiente de F, ¿sí o no? Bueno, pregunta más interesante. ¿Esto qué me da? ¿Cuál es la variable dependiente aquí? ¿Eso qué me resulta? ¿Me resultan jirafas, globos? ¿Esto qué da aquí? ¿Esto qué resultado da? ¿Eso es unidades de qué da? ¿Cuál es la variable dependiente ahí? Jair dice personas. ¿Quién más vota por personas? Hay 4 opciones. T minúscula, P, G o T mayúscula. Listo. En 4 respuestas ya me han dado las 4 opciones. T, G, P. A ver, ¿quién da más? Hay 21 personas en este chat. T. Bueno, ganaron Isaías y Rubiani. No, Isaías y Alfredo. Es G. ¿Por qué? ¿Por qué es G? La respuesta es G. Miren qué es lo que está pasando acá. Yo estoy cogiendo un tiempo. Le estoy aplicando F. ¿Qué me da la población mundial en ese tiempo? Por ejemplo, le meto 2030. F en 2030 me da cuánta gente va a haber en el 2030. Y si le aplico G a esa población, ¡pum! Caigo acá en G. Me da cuál es la concentración de gases invernaderos en el año 2030, debido a la población de ese año. ¿Listo? Pregunta. ¿Cuál es la variable independiente de esta y cuál es su variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente de G inversa? Hágale. ¿Qué recibe G inversa? Así es, dice P. No, la respuesta aquí es una variable, o G, o P, o T minúscula. Recuerden que lo que hace la inversa de la función es que cambia los roles de la variable independiente y dependiente. Entonces, la variable independiente de G es la dependiente de G. Rubianic dice T. Alfredo, ¿qué pasó? Lo veo poniendo emoticones. Alfredo dice P. Usted preguntó la dependiente o la independiente.
La que va aquí, la independiente, la que se mete aquí. T minúscula. Piénselo así. Piénselo así. La función g va de P a G. La función g inversa hace lo opuesto, hace lo inverso. Muy bien, ahora sí, Alcides, muy bien. G inversa recibe Gs. ¿Y qué me devuelve? ¿Cuál es la variable dependiente que me da G inversa? Mejor dicho, si yo calculo G inversa de 30, ¿qué estoy haciendo? ¿Eso qué me da? Muy bien, me da PES. Por ejemplo, entonces si yo calculara G inversa de 30, me dice, es que cuando hay 30 partes por millón de ese gas invernadero es porque la población fue 112 billones de personas, algo así. Entonces, la variable independiente de G y la variable es P. Vamos poniendo aquí las que llevamos. Entonces, aquí tenemos la función compuesta es esta. Esta es G compuesta F. Bien. Pregunta. Sigamos, este fue muy divertido. Si yo cojo G compuesta F y la invierto, ¿qué recibe? ¿Cuál es la variable independiente? Los escucho por el chat. T. ¿Alguien más? Estoy invirtiendo esta. Estoy invirtiendo G compuesta F que habíamos quedado que iba de acá a acá. Si yo quiero hallar la inversa de eso, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la que va aquí? Muy bien, Giuliani le pegó. Exactamente, G. Porque la inversa va de acá a acá. La variable dependiente, ¿cuál es Rubiani? ¿Cuál va aquí? Muy bien, T minúscula. ¿Y qué significa eso? Esto significa, dado unos gases, dado una concentración de gases invernaderos, yo puedo saber el tiempo. ¿Sí o no? Hagamos la última, pues. A ver qué me hace esta. O si yo cojo G inversa, la compongo con F inversa, y a eso le hallo H. ¿Cuál es la variable independiente? Miren que esto es lo mismo que coger esta variable misteriosa, aplicarle G inversa, a lo que me dé le aplico F inversa y a lo que me dé le aplico H. Dice Rubianes y Samuel que la variable independiente es T mayúscula. ¿Alguien más? Fabián también dice que es T mayúscula. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les dejo la duda. ¿Listo?
Piénsele, no este mayúscula. Piénsele y también piensen esto que da. Tampoco este minúscula. G minúscula no puede ser porque ¿querés decir G mayúscula? Tampoco es P. G mayúscula dice Rubiani. Bueno, ya que están interesados. Miren lo que hace. Bueno, primero que todo es fácil ver de acá. ¿Qué recibe G inversas? Inversa recibe G. Aquí no hay nada más que hacer. Esto recibe G. Es lo único que se le puede meter a G inversa, porque G inversa va de acá a acá, ¿cierto? G inversa va acá a acá, lo único que le puede meter es G. ¿Y esta función qué hace? Miren lo que hace. Miren el paseo. Miren el paseo que hace. Lo voy a ir marcando acá. Coge una G, le aplica G inversa, me da una P. ¿Cierto? Esto es P. A esa población le aplica G inversa, me da un tiempo. Todo esto es T. Y a ese tiempo me da su correspondiente temperatura. Esto es T. Esta función entonces es la que coge G y me le da esta vuelta, pam, pam, pam. ¿Qué significa? Una función muy importante. Es la función que va directamente de acá hasta acá. H compuesta F inversa, compuesta G inversa, me dice cuál va a ser la temperatura como función de la concentración de gas invernadero. ¿Sí? Listo. Les voy a dejar este material y esta cosa en la carpeta de sesiones en vivo para que lo repasen. Si no la cogió está bien, pero es bueno que miremos estos diagramas y empecemos a jugar con las direcciones de las funciones, las variables independientes, la variable dependiente. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por estar, por la atención. Sí, Una señor. última duda, la grabación de la clase del profesor Víctor, yo la estuve buscando y no la encontré, entonces quería saber si la subieron y no la encuentro o no la han subido. La que fue sobre las funciones lineales. No, Voy a base. buscar, voy a buscar a ver, voy a buscar si fue que no la subimos. ¿Listo? Ah, listo, profe. Te agradezco. Bueno, Gracias. gracias. Bueno, muchas gracias. Ya les voy a montar esto y por ahí mañana va a estar en YouTube. ¿Listo? Que tengan un feliz resto de tarde. Y, hey, muchachos, esta semana está duro, está largo. Listo, manejen bien el tiempo. Hagan lo que puedan hacer, cójanla con calma, cójanla con amor. Lo que alcancen está bien, háganlo a conciencia. Estamos disponibles para ustedes para ayudarles de aquí al viernes por la tarde. El sábado a las 11 de la mañana se entregan las actividades y tenemos una tertulia. Listo, para que conversemos y nos cuenten cómo les fue. Los ejercicios a las 6 de la tarde se cierran. Listo, del viernes. Bueno, que estén muy bien. Feliz almuerzo y muchas gracias por venir.